Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Banco Continental, responde. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal. Calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcciones. Calidad y cantidad garantizada. Medital. Pronta salud. Esta noche, el Lunes de Mina. Hoy por primera vez en un programa de televisión tras confirmar que buscará la reelección por la Intendencia de Asunción, nos visita el Intendente de Capital, Arnaldo Samaniego, y lo hace en compañía de su esposa. Nos hablará de su gestión y de cómo afrontará las próximas internas de su partido. Además, por dentro sos el hijo de Pablo Escobar. Por dentro soy el hijo de un padre muy amoroso que se llamó Pablo Escobar. Su padre es toda una leyenda. Fue el narcotraficante más buscado del mundo. Llegó a manejar el 80% del tráfico mundial de cocaína. El hombre que tuvo en jaque a toda una nación. Antes de su presentación en Paraguay, en un mano a mano intenso, el hijo de Pablo Escobar Gaviria nos cuenta de qué manera pesan en él los pecados de su padre. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Inicio de semana. Bueno, tenemos un programón hoy, así que quédense ahí. Pero antes les digo que, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Qué precioso, ¿verdad? Este traje, un tostado, una especie de beige con lila. Yo ya estoy esperando la visita papal y soy una especie de obispa. Bueno, acá está realmente precioso el detalle del cuello bordado. Muchísimas gracias, Tinola. Ya saben que si quieren consultar con Tinola, pueden llamar al 021 52 50 60. En Facebook, Tinola Borbón S.A. Bueno, y Victoria Joyas hoy. Qué lindo, ¿verdad? De oro rojo. Oro amarillo, perdón, rojo le bajé yo, como hoy está en colorado, ya es oro rojo. Bueno, oro amarillo, y unos circones, espectacular, ¿verdad? Ya sabes que Victoria Joyas queda en su casa central en Luque, frente mismo a la Plaza del Luque, y en Asunción, en Senador Long 562, casi Lilio, sobre Senador Long. Victoria Joyas también podés buscar en el Facebook. Bueno, y el imperio de la belleza, Joseph. Obviamente, te digo que vayas a visitar toda esa, pero realmente un imperio, su local central que queda cerca de la terminal de Asunción, impresionante, y obviamente en todos sus locales. Hoy, yo maquillada por María Eugenia de Mariscal López. Yo soy de Mariscal López, ahí en Fernando La Mora, porque me queda cerquísima de casa. Y cuando hablo de maquillaje, obviamente, hablo de los productos Revlon. La definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Ultra HD Lipstick. Tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme. Disponible encima en 20 tonos de alta definición. Ya sabes, su colección Ultra HD Lipstick. Bueno, saludo a mis invitados de este bloque. Con nosotros el actual intendente de Asunción, que oficializó
su candidatura hace apenas unos días. Arnaldo Samaniego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mina. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en tu programa, prestigioso programa, por cierto. Hoy vine acompañado de mi señora esposa, que un poco más tuve que contratar una grúa, pero finalmente vino. Si la grúa de la municipalidad era para traer a Silvana. Sí. ¿Verdad? ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mina. Bueno, es tu primera vez, así, queda un poco mal, pero es tu primera vez, Silvana, Mi ¿verdad? primera vez. Su primera vez en un programa de televisión, la pobre Silvana estaba temblando más o menos, ¿verdad? Pero decía, con razón que la tiene escondida Arnaldo, ¿verdad? Preciosa la esposa de Arnaldo. Así que después vamos a consultar algunas cosas más. Gracias por venir, Silvana. Yo sé que a vos no te gusta. Yo le dije, no, vino Mario con su esposa, ¿verdad? Otro candidato. Yo dije, Arnaldo, me la traes a Silvana. Así mismo. Y así fue, con grúa a la Las municipalidad. órdenes de Mina se cumplen. Las órdenes de Mina se cumplen, si no, qué mal les va. Bueno, ¿cómo está usted, señora Jenny Domínguez? Muy buenas noches, Mina. Un saludo muy grande a nuestros invitados y a la gente que nos está viendo a estas horas. Les recuerdo que nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Si me permiten, quiero agradecer a Segolén Baitinola por esta blusita preciosa en blanco y, por supuesto, un pantalón clásico en negro. Muchísimas gracias, Segolén Baitinola. Tinola, digo bien. Bueno, Mina, ¿te parece si conocemos un poquito más al intendente de Capital, Arnaldo Samaniego? Muy bien. En esta breve biografía, porque es más extensa, su currículum es mucho más extenso, así que lo resumimos en este material. Arnaldo Samaniego González nació el 7 de febrero de 1970 en el barrio San Vicente de Asunción. Está casado con Silvana Uber y es padre de 6 hijos. Cursó la primaria y secundaria en el Colegio Cristo Rey. Se graduó en Economía en la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un posgrado en Reforma del Estado. Sus padres son Ignacio Samaniego y Elisa González. Proviene de una familia con larga tradición colorada. Su padre fue presidente de la seccional número 12. Su hermano, Gustavo, un antiguo dirigente de la ANR. Y su hermana Lilian es senadora nacional y presidenta de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Desde pequeño se involucró en la política, acompañaba a su padre en las actividades y reuniones partidarias. Se afilió a la ANR en 1984. En 2003 escribió el libro Manual de Valoración Aduanera de Referencias General de Comercio Exterior. Fue presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. También fue presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. En el año 2008 fue elegido diputado nacional en las elecciones generales. En el año 2010 ganó las elecciones a intendente de Asunción y hace unas semanas comunicó su decisión de buscar la reelección en la intendencia de Capital, por lo que se presentará a las internas de su partido el próximo mes de julio como precandidato del movimiento Honor Colorado. Y si de gustos gastronómicos hablamos, el señor Samaniego adora comer el borí de gallina casera y en sus tiempos de ocio prefiere el fútbol y el pádel. Ah, otra cosa, adora cantar y como muestra le dejamos el siguiente clip. Bueno, pero eso no es todo, ¿eh? Eso no es todo porque tenemos algo más, tenemos algo más, pero enseguida lo compartimos. Bueno, pero una especie de historia. Opción B. Opción B. Opción B, si nos sale nuestro proyecto político me voy a dedicar al canto. ¿Qué te parece? Yo creo que de verdad, mira, te puede hacer millonario. La gente va a preferir que siga siendo intendente. Sí, viste, vivo sos. No, sé nomás intendente, Arnaldo, ¿verdad? Sos karaoquero, ¿verdad? Músico, cantante frustrado, diría Cantante yo. frustrado, Sí. pero no tan frustrado porque está Sí, ahí. se intenta. A punto de surgir, de estallar ahí. Bueno, y esta historia de amor, porque hoy la verdad que queremos hablar poco contigo. Yo de pretexto nomás bueno, me trajiste. Exacto, te traje para que venga Silvana. Silvana, ¿cuántos años tenés? 31. 31 años. ¿Y hace cuánto que estás con Arnaldo? Digamos, ¿empezaste a los cuántos años? A los 15, hace 16 años. ¿A los 15 años? ¿Y que no tuviste nunca un novio? No. Ay, Arnaldo, ¿en serio? ¿Nunca tuviste un novio? No. Desde los 15 hasta la actualidad estás Hasta con ahora. el intendente. Por ahora, como diría Blas Enrique. Por ahora, como diría Cuidado, Blas. cuidada, Filósofo paraguayo. cuidala.
Bueno, contame una cosa, ¿y tienen cuántos hijos ustedes? 3 hijos, 2 nenas y un varón. Y se casaron hace poco recién. En diciembre, el 26 de diciembre. O sea que encima le tuviste que aguantar, digamos, así, camandulero. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Sí. ¿Y por qué te casaste recién ahora, Nando? Bueno, por las múltiples ocupaciones. ¿Qué la múltiple? Son caraduras, Nando. La verdad, cara. ¿Verdad? Bueno, pero, Reconozco. ¿y cómo es esto? Ella tenía 15 años cuando empezaste a festejar, como diríamos a la hija. ¿Sí? Así mismo. ¿Y cómo fue? Y bueno, nos conocimos a través de un tío que es amigo mío, tío suyo que es amigo mío, y bueno, y a partir de ahí, obviamente, con todas las estrategias. Muchas estrategias. Nos ¿Sí? acercamos, Sí. sí. Muchas estrategias. Sí. ¿Qué cosa? Muchísimo. Bueno, pero decían ahí que tenés 6 hijos. 6 hijos. Porque vos estuviste casado antes, ¿no? No, O sea, ¿tuviste hijos así mismo. antes, durante o después de Silvana? Antes, durante. ¿Antes y durante? Sí. Silvana, durante. Así mismo. Vos sos del colmo. Y bueno, ¿Eh? un irresponsable responsable. Un irresponsable Porque responsable. siempre estoy cerca de Asumiste. mis hijos, sí. Ah. Sí. Y estás le reconociste a los 6 Sí, hijos, así obviamente. mismo. ¿Sí? Así mismo. Están ¿Cómo siempre fue? en casa. ¿Están en tu casa siempre? Sí, vienen siempre. Ahora, ¿cómo es eso antes, durante y después, Silvana? Contame. No, después no sé. Después- Antes y después todavía durante. no. Antes y durante sí. Bueno, antes y durante, digamos. Sí. A ver, antes, 2 ¿cuánto? nenas. 2 nenas. Sí. ¿Con quién, Arnaldo, las 2 nenas? ¿Con diferentes mujeres las 2? Sí, O sea, 2 nenas antes de Silvana, Sí. con diferentes mujeres, así mismo. que se llaman como tus nenas. María José, María José, que tiene ¿cuánto? 18. Sí. O sea que la más grande de tus hijas tiene 18 años. Así mismo. Después viene Camila Belén. Camila Belén. Sí. Y ahí vienen las hijas con María Elizabeth. María Elizabeth, que tiene ¿cuánto? Lilian 14. Valentina. Ajá, Valentina tiene 8. sí. Y Ahí viene otro nene, Fabricio. que tiene 7, y Y Arnaldito, que finalmente tiene Arnaldito. 6. Tiene 7, perdón, 7. Espera, ¿cuántos años Arnaldito. tiene el Fabricio? Tiene 8, 8. ¿Y Arnaldito? 7. Sí, así mismo. Pero si tiene 8 Arnaldito, quiere decir que... Vos sabés que toda actividad humana, en economía nos enseñaron eso, ¿verdad? Es cíclica siempre, ¿verdad? Tiene sus altibajos. Bueno, ya está ahí, no, a mí no me voy a claro, poner... la pareja también tiene sus momentos de Bueno, crisis. lo importante es Claro. que ya pasó, ya superamos, somos felices. Ajá. Son 3 hijos más para mí, parte de mi vida. Ajá. Y Vos estamos que bien. tenés una joya a tu lado donde una esposa. La verdad que No, pero es serio te una digo. joya, una mira, excelente, te vas a una aguantar excelente todo persona, tu- excelente compañera. Me bancó siempre, me bancó muchísimo. Yo era Y un encima es desastre, linda. desastre total, y bueno, y Él finalmente... era un desastre total. Y más o menos, con mucho desequilibrio diría yo, pero bueno, uno va también madurando emocional. y bueno, ahora compite con Asunción. Compite con tu segunda esposa, Sí. es Asunción. Tu segunda, ¿eh? Así Esta es. vez esperemos que sea la segunda. Bueno, y que le perdonaste. Fue muy, aparte de este chico, digamos, ¿te fue infiel otras veces? Ah, muchísimas veces. Muchísimas veces. Sí, muchas veces. Perdoné muchas veces. Sí. Sí. Arnaldo, no sabía esta A faceta. un corte, tuya. por favor. No, le perdoné 1000 veces. 1000 veces a Radio 1000, por estamos ejemplo. tomando full. Che, toma Un saludo full. a Joseph y a todos los auspiciantes. O sea que le perdonaste muchísimas veces. Sí. Sí. Arnaldo, y espero que ya sean las últimas, ¿verdad? Esperamos que sí. Sí, más vale. No hay tiempo para portarse mal, Mina. No, tipo de portarse mal siempre, ay, Arnaldo. También, ¿verdad? Pero Pasa que uno madura, la relación madura, nosotros maduramos. Sí. Entonces es como que está tranquilo. Está más tranquilo ahora. Yo creo que sí. ¿Y no le pegás así cada tanto? No. Todavía no No, recurriste no, a no, eso. no. Un cenicero, No, así tipo no, no. Susana Uso Jiménez. otras estrategias. Usás otra. Sí. Y eso te iba a preguntar, a ver, ¿cómo haces para, digamos, haber perdonado tantas infidelidades? Volver a confiar. Que te duelen, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y volver a confiar y ser una esposa fabulosa con él, a ver. Duele, Ajá. pero yo le conozco a él, sé, él no me puede mentir. Ajá. O sea, yo sé cuando él me está mintiendo o Ajá. cuando no. Ajá. Entonces es un proceso y cuesta volver a confiar, pero somos
tan amigos, tan compañeros, independientemente a la parte sentimental, a lo afectivo, nosotros somos amigos. Entonces, las cosas se van dando y le cuesta. Le cuesta. A los amigos se le perdona más por la vida. Lo único que te digo, Arnaldo... No, hace su lucha, hace la lucha. Mira, nosotros ya no te vamos a perdonar más si le metes los cuernos. Una vez más, Silvana, ¿me escuchaste? Bueno. Esa es la última vez, Arnaldo. Ante mí no digo eso. Sí, ustedes son unos bandidos, no hay nada que hacer. Vos sabés que, me acuerdo que una vez le traje a Rubén Rodríguez, también a su santa esposa, ¿verdad? Y estábamos hablando así de la pareja y todo realmente lo que aguantamos las mujeres. Por algo es el número uno, Rubén. Rubén es el número uno, pero lejos el número uno de todos los bandidos de este país. Pero después yo digo, si Lady Di fue cornuda, ¿por qué con nosotras no vamos a ser cornudas, verdad? No, la mujer que dice yo nunca sufrí una infidelidad, yo creo que es bastante hipócrita. Porque todas en algún momento, de alguna u otra manera, pasamos. Sí, alguna vez. Las mujeres históricamente... Y uno pone en una balanza, en un momento dado, sopesar lo bueno, lo malo, la familia, el proyecto de vida. Hay un montón de cosas que finalmente uno, por la familia... Bueno, y por el amor. Quiero hablar de y los por el semáforos. amor. Y por el amor, por sobre todo. Sí, en este caso el semáforo solo se pone en rojo. Solo rojo. No pasa nunca. Por favor, sí, pasemos a hablar ya la gestión, por favor. Sigamos. No, realmente sensacional. Sinceramente, yo le conocí a Silvana en una fiesta, digamos, social, que de unos amigos en común que tenemos. Y le digo, qué increíble, realmente qué esposa más hermosa. Bueno, después se casaron. Le digo, ¿sabes qué? Tráele para tu esposa. No quiere, hasta que finalmente le llamé a Silvana, le dije, no sé, dale, vas a venir. Ustedes son creyentes, ¿sí? Porque me había comentado Silvana una vez, justamente que vos sos de rezar, Arnaldo, antes de salir a tu casa y que tu hijito, ¿verdad? Sí. Uno de tus hijitos es súper creyente. ¿Cómo se llama? Arnaldito, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es esa anécdota que me contaste, esto de que te olvidaste de algo, papá? ¿Cómo era? Sí. Arnaldo iba al trabajo y una de esas veces que creo que la criatura no tenía en clase y le da un beso y le dice, papá, te estás olvidando de algo. Y sí, mi amor, le da el beso. Después, no, papá, me da el beso a mí. Papá, y le señala al piso como diciendo, papá, tenés que arrodillarte a rezar. Porque él se arrodilla al lado del papá y reza. Mira, y es un hábito, o sea, todos los días. Que lo haces todos los días. Sí, y él sobre todo tiene su rosario que no se quita por nada. O sea, súper creyente tu hijo. Pero por una decisión suya. Nunca nosotros le impusimos, nunca le dimos el rosario para que use. ¿Y usa todos los días el rosario? Sí, se quita. Al llegar a la escuela le da a mi mamá. Mi mamá guarda en la cartera y al salir en el portón del colegio, mamá tiene que quitar y darle de nuevo. Y solo se quita para bañarse. Chulina, mi amor. Qué dulce, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llevan con todos los hijos, en serio? O sea, ¿se van tus hijos súper bien, a tu casa? Súper bien. Sí. ¿Tratás con todos ellos? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Por supuesto. En el poco tiempo que me queda con todas las actividades que tengo, trato de disfrutar de mis hijos. La verdad que estoy en falta con ellos. Con todos porque el tiempo nunca da. Esta función. Eso es algo que pone en juego la función. Hoy me te dijo, cambia la vida, la función. Este cargo en particular. Claro, estuve ocupando varios cargos, pero la del intendente. Es que es un cargo ejecutivo, o sea, le pasa lo mismo a los presidentes de la República y el intendente de Asunción. Yo me acuerdo que Enrique Riera, por ejemplo, envejeció 100 años por ahí cuando fue intendente. En serio, teníamos, digamos, imágenes de la primera entrevista, así que la había hecho antes de ser intendente. Vos sí que no envejeciste, Arnaldo. Sí, me están saliendo los pelos. Ya al revés, te sale el pelo. Claro. Bueno, esta cuestión de formar parte del clan samaniego, Silvana, es difícil porque para ustedes, los samaniegos, ustedes aparentan ser una especie de clan. O sea, lo que dice la mamá, por ejemplo, es casi palabra mayor, lo que dice el papá. Digamos, son dos personas muy fuertes en la vida de ustedes, tu padre y tu madre, ¿verdad? Y yo siempre digo, tener nomás una suegra y un suegro a veces es difícil. Qué difícil debe ser tener como suegra y suegro, digamos, a dos personas con mucho peso, a una familia que actúa en clan, aparentemente, ¿o no? Antes que clan, yo creo que, bueno, somos un equipo capitaneado por don Ignacio Samaniego, que sigue siendo presidente de seccional. ¿Sigue siendo presidente? ¿Por un momento dado o no fue tu hermano? Sí, pero él interina, sí, para las cuestiones formales, pero el emblemático, el líder sigue natural siendo tu papá, es don Ignacio.
¿Y cuántos años tiene tu papá? Papá tiene 84. ¿Y tu mamá? 75. 74. Espléndida tu madre, Espléndida. ¿verdad? Porque a tu papá la verdad que no me acuerdo tanto, pero de tu mamá me acuerdo que la conocí. Y increíble la Gozan apariencia. de buena salud, gracias a Dios. Y bueno, el ejemplo de ellos hizo que nosotros entráramos a la política. Y cada uno forjó su liderazgo en su ámbito. Lilian inició en la Facultad de Química, Gustavo en la Facultad de Ingeniería y yo en la Facultad de Economía. Sin permiso de papá, porque papá siempre nos decía, primero el título universitario, después, si quieren, la política. Y ya nos advirtió, si les gustaba la política, 3 cargos no aceptan. ¿Cómo es? ¿Cuál es eso? El ministro del Interior, presidente de Corposana en aquella... ¿Y por qué presidente de Corposana no? Y intendente de Asunción. Intendente de Asunción. ¿En serio? ¿Y cuando le dijiste que ibas a ser intendente de Asunción, qué te dijo? Y bueno, y acompañó la decisión. Pero nosotros ¿Por qué fuimos esos 3 formando. cargos? Ministro del Interior ya se Y puede porque casi todos los días nunca. ahí Problema. tienen reclamos. Sí. Siempre hay reclamos a la seguridad, Sí. al ministro del Interior, siempre hay reclamos a la ESAP en este caso, ¿verdad? Sí. Por el sistema de agua, de la cloaca. No y le das la gusto a nadie municipalidad. con esto, sí. Entonces papá ya nos advirtió, bueno, hay una de las cosas que no le hice caso, pero en este caso en particular tomé como un desafío. Ajá. Con todo un Y equipo hoy, para digamos, revertir esa imagen que se tiene del cargo de intendente, que prácticamente se demostró toda la era democrática, que es un cargo inviable, pero sin embargo con mucho esfuerzo estamos demostrando con esta administración, gracias al equipo que tengo, un equipo de brillantes profesionales, pudimos hacer muchísimas obras, más que nunca, ¿no? Obras y todas esas inversiones que se realizaron, facilitamos también la inversión privada y tuvimos grandes desafíos. El gran desafío, los cambios climáticos que terrible. que afecta a todo el mundo y bueno, Asunción sin tener la infraestructura y Sí. sin tener la planificación adecuada fue creciendo en forma desordenada, pero aún así hicimos muchas obras, asfaltadas, 1.500 cuadras asfaltadas en 4 años. Hicimos, Después sí, quiero ir ok. a lo que hiciste y sobre todo, a ver, ¿por qué te recandidatás y qué dice tu familia también de esto de recandidatarte? ¿Por qué lo haces vos y cómo toman ustedes otro periodo más, digamos, de Arnaldo metido en la municipalidad? Pero me dicen no la pausa, pero antes ya la pausa, me gustaría proponerle a Arnaldo Samaniego para un programa televisivo. Creo que ya estuvo por ahí, Jenny, ¿verdad? Y ya estuvo, A ver. y precisamente nos enviaron ese material. A ver. Veamos. Señoras y señores, presentamos siguiente artista de la noche. Atención jurado, atención público, atención Paraguay, que se abra el transformador. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos. Yo y tú y tú. No digas que no, no digas que no. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre, tú y yo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta el final. Fuerte ese aplauso. No puedo poner otra nota que no sea... Un 10 de la señora Vivi, andó fabuloso, bien. Bueno, un 10. Trajiste un gran amor. Nada más que mi mejor nota, que es incógnita. Fabuloso en parodia. No sé cómo me te iba a cobrar, Mina. No, al revés. Mira, dejar de cobrar mi impuesto, de lo contrario, voy a pasar todos los videos que me mandaron. Te cuento que hay algunos, mira. La verdad que me está haciendo un favor electoral. ¿Por qué? Porque hay 2 opciones, o sigo siendo intendente o canto. Y ahora la gente va a votar seguro para para que sea- siga siendo intendente. Exacto.
Bueno, pero en serio, ustedes karaokean muchísimo. ¿En serio? ¿Y cantan juntos también? Claro. Sí. Yo tengo una. Ah, no te trajeron Sí. el video de ella. No. Me mandaron también una, pero esa después yo dije no. Si le pongo esta, a ver, vamos a ver un poco si está mi... No. Me mandaron. No, déjalo. No puedo. Vamos, después voy a pensar luego de la pausa a ver si, por ejemplo, que se ya falta alguna calle o algo así, a cambio de que muestre. Te voy a Hoy mostrar. es día de Halloween. Sí, hoy es día de las brujas. Después, en serio, una que vos no sabés que tengo, pero la persona que me mandó me dice, lo que pasa es que vas a ver que yo te mandé. Cierto. Sí. Es cierto. Voy a saber y... Bueno, vamos a una breve pausa y después veo si muestro o no. Acá, y se va a ver acá en mi celular si yo muestro. Pero es un poco fuerte, ¿eh? Bueno, pero después. Bueno, atención. Atenti. Carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Bueno, ahora vos también vas a acompañar al Albirroja a Chile. Atenti. Envía un mensaje con la palabra Copa al 2015 y podés ganarte 10 millones de guaraníes por semana y viajes a la final de la Copa. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y volvemos. Hey, maestro. Ya tengo mi pasaporte, ¿eh? Señor Díaz, una consulta que sin duda está en la mente de todos los hinchas paraguayos. ¿Hay todavía asientos en primera clase? Hola, buenos días. Profe, yo ya estoy lista. Ahora vos también vas a acompañar al Albirroja a Chile. Envía un mensaje de texto con la palabra Copa al número 2015 y podés ganarte 10 millones de guaraníes por semana y viajes a Chile con la Albirroja. En Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Asmin. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Empezamos luego con el desayuno, desayunamos la leche con el pan prohibido de la gobernación, después almorzamos, los alumnos de la mañana salen almorzando y los alumnos de la tarde entran almorzando. Ellos asisten más, vienen puntual, no sé, es una cadena de cosas que a nosotros mismos nos beneficia como institución. Dios se lo pague, ni se imagina el bien que está haciendo en esta comunidad. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. El dinero que quieras al plazo que quieras, ahora sin intereses. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones y en 12 cuotas sin intereses en nuestros cajeros automáticos. Llama ya al 419-6000 y solicita tu tarjeta de crédito. Banco Continental, responde. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atendé esto. El dinero que quieras al plazo que quieras, ¿eh? Ahora sin intereses, con las tarjetas de crédito del Banco Continental podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones de guaraníes y en 12 cuotas sin intereses en los cajeros automáticos del Banco Continental. Llama al 419-6000 y solicita tu tarjeta de crédito. Banco Continental responde. Bueno, ¿vieron esas chicas que cuando caminan parecen que están en la pasarela, verdad? Bueno, es porque tienen pulpa de top model como yo, ¿eh? Imagínate yo de top model, por ejemplo. Extra large puede ser, ¿verdad? Bueno, refresca esa pulpa que llevas dentro con una Pool, la gaseosa con la fruta para gente con pulpa. Pool, naturalmente, nuestra. Bueno, y ya sabes que encontrás todo lo que necesitas para la construcción en Mateco, materiales de construcción. Cemento, varilla, arena, piedra, artículos de ferretería, pintura, alquiler de contenedores y mucho más, ¿eh? Encontrás todo en un solo lugar. Ya sabes, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, a ver. ¿Tienes un programa de televisión? ¿Para qué? Me gustaría tener un programa. O sea, ahora querés ser cantante. No, para llevarte a mi primer programa. ¿Por qué? Qué malo que sos, ¿no? Yo soy una dulce. Para hablar, para conocer tu vida. Qué bárbaro, qué vengativo. Hablando de eso, Arnaldo es vengativo, Arnaldo es pichado, Arnaldo es mentiroso. Un poco mentirosillo parece que es, ¿eh?
¿Cuál es la característica, si usted tuviera que decir así, una característica positiva y otra no positiva, no sé si negativa, porque famosos ustedes nunca quieren decir las características negativas. No, Decime sí. las negativas primero para después cerrar con la positiva. Las ¿Cuál es? negativas. Las Es negativas. muy pichado, no sabe perder. ¿Pichado? Pichadísimo. Ahora ya se pichó. ¿Por qué? Porque vos le ya está dijiste pichado. eso. Ya está pichado. ¿Es pichado? Sí. Juega con los chicos y si él no gana, él se picha. Entonces tengo que ir yo a apaciguarle al papá para que vuelva a jugar y no se pelee con los hijos. Por lo que sos un niño, Arnaldo. Es un niño más. Por lo ¿En menos en la serio? casa. Por lo menos en la casa. Qué bárbaro, o sea que se picha. Sí, sí. Y una cualidad, algo que vos Una cualidad. resaltás, que por eso le aguantaste tantas cosas a Arnaldo. Es muy noble. Es muy noble, es pacífico, es muy trabajador. Ajá. ¿Cuántas horas trabaja Arnaldo? O sea, te dice que trabaja, ¿cuántas horas? No, tengo fácilmente 18 horas. ¿18 horas trabajas? Fácilmente. ¿En serio me decías qué hora te Me vas? consta porque llega a la tarde y hace sus reuniones en casa y está hasta las 2, las 3 de la mañana. Luego a las 5:30 nos tenemos que levantar todos. Entonces Ay, ¿cómo no da gusto levantarse temprano? ¿Verdad que no da gusto levantarse temprano? La verdad que no. Sí. Che, hay que hacer como los jurepi, ¿viste? Que empiezan a las 10. Tarde, ¿verdad? A las 9, 10, y sí, terminan tarde, pero es mejor eso de levantarse tan temprano. Los uruguayos también. ¿Los uruguayos también? Sí. Vos lo que puedes hacer es poner esa costumbre en Asunción, por ejemplo, entonces nos hace felices a todos, que todo empiece, qué sé yo, a las 9, ¿verdad? En serio, pero vos también vas a ser feliz, bueno, es que te guste levantarte tampoco tan temprano, lo haces. Y sí, no te pero gusta. uno está con los compromisos en la cabeza y no dormir luego bien, no descansás. Claro, porque Entonces cuando mejor sabes levantarte que- claro, temprano claro, si no- y adelantar las cosas. Porque si no, ¿verdad que te carcome la Sí, te culpa? carcome, así mismo. ¿Verdad? Sí, eso Así dice mismo. él. Si yo me levanto tarde, me siento mal, me siento irresponsable. Entonces, yo le digo, una hora más, hoy me dijo Valentina, mamá, ¿puedes decirle a mi papá que reduzca un poquitito la forma de trabajar? Por lo menos un poco a la tarde y un poco a la noche. Y ahí sí vamos a estar mejor, mamá. Che, hablando de estar mejor y lo de la familia que siempre pide un poquitito más de tiempo, ¿cierto que ustedes tienen una especie de junta familiar, no sé qué, los domingos? ¿Eh? Algunos domingos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la junta familiar? Bueno, O sea una que los reunión dom- familiar. Los domingos nosotros, sí o sí, pase lo que pase, nosotros tenemos que almorzar en familia. Mis hijos tienen que almorzar con el papá, bendecir la mesa y compartir con el papá. Entonces en el postre es el momento en el que ellos le cuentan al papá lo que hicieron en la semana, lo que bueno van a eso. hacer, lo bueno que les pasó, lo malo que les pasó. Entonces, en base a eso, Arnaldo dijo, bueno, nosotros vamos a llamar a esto una junta familiar en donde yo soy el presidente, la mamá es la vicepresidenta y Valentina es la gerente de eventos, como ella reclama, que todo, ¿por qué papá todo el día tenés que tener gente en casa? Entonces, y le explica a Arnaldo que es el trabajo, entonces ella es gerente de eventos, ella se encarga de que haya sándwich, Ajá. bocaditos, jugo. Ah, eso también, porque vos aparte de... Es una especie de... Habrás heredado a tu papá, porque me dicen que tu papá siempre recibe gente, o sea que está luego ahí con la puerta abierta a la Papá calle. es el ¿no? político que tiene las puertas abiertas. Su oficina está prácticamente sobre la calle y bueno, desde tempranísimo ya está la gente ahí con él, escuchando sus reclamos y no compartiendo. Claro. Pero está él es el político de puertas abiertas, literalmente. Literalmente abierta. Sí, así. Bueno, a ver, ¿por qué lanzaste nuevamente tu candidatura? A ver, ¿qué te impulsa a querer continuar como intendente? Todas las cosas que hicimos, Mina. Te comentaba que yo llegué a la municipalidad conociendo el diagnóstico de la ciudad, el problema de la infraestructura que heredamos, que ya cumplió con su vida útil. Más de 4.500, casi 4.000 cuadras ya destrozadas de las 4.500 que existía. Y la falta de cobertura de desagüe pluvial, la de cloaca, que por más que pertenezca a esa también es un problema de la ciudad. Claro. Y todo ese diagnóstico nosotros sabíamos, me rodeé de técnicos de primerísimo nivel, con vasta experiencia en áreas específicas y también funcionarios de primer nivel en la municipalidad, que se formaron en la municipalidad de Asunción. Hicimos esta gran cruzada de iniciar la transformación de Asunción. Más aún que
nos tocó grandes desafíos como los cambios climáticos que hicieron todo el tema de la inundación. Que nos trajo la inundación. Asistimos a casi 18.000 familias el año pasado. 18.000 familias en la municipalidad. Para ser exacto, 17.780 o sea, tenés que multiplicar eso por, si hacemos por 4, casi 80.000 personas. Casi 80.000. Y bueno, la inundación afectó a 20.000 familias. 100.000 personas prácticamente, y lo trabajamos con la Secretaría de Emergencia Nacional, pero la municipalidad estuvo ahí ahora, de día y noche. Cuando hay gente, vos escuchás, porque obviamente me imagino que en las redes sociales y qué sé yo, o te informan, ¿verdad? Cuando hay gente que dice, no, que Arnaldo no hizo nada. A ver, ¿qué le decís a esa gente que te dice Arnaldo no hizo nada? Bueno, hay mucha gente que conoce el trabajo. Y el cargo en sí, Mina, de intendente municipal, es la autoridad más próxima al vecino, a la gente, a las necesidades, nos toca muy de cerca. Pero la pregunta que se hace mucho, ¿qué hicieron los anteriores? Y ahí se nota claramente las cosas que hicimos. Te estaba diciendo 1.500 cuadras de asfaltado. 1.500 cuadras de asfaltado. Sí. Lo hicimos con fondos propios, a través de licitaciones, la mayor parte a través de licitaciones. También hicimos con nuestra planta asfáltica de la Dirección de Vialidad y en coordinación con MOPC otras cuadras. Nosotros habíamos prometido 1.000 y hoy están en ejecución otras 700. Por ejemplo, General Santos, la revitalización, el mejoramiento vial de General Santos desde Félix Bogado hasta Cerro Corá, incluyendo el mejoramiento y mantenimiento de nuestro primer viaducto que está sobre ese ahora, ¿cuánto hiciste de...? Félix Bogado también lo vamos a hacer in extenso. Avenida Fernando La Mora de Bartolomé hasta Procede de Mayo, República Argentina de Fernando La Mora. Pero que eso vas a hacer, está ya en ejecución, está en la etapa de adjudicación. Y la de General Santos sí, ya inició. Se está haciendo, sí. Y unas 700 cuadras que se van a hacer en los diferentes barrios de Asunción, generando las vías alternativas. Eso te iba a decir, Arnaldo. O sea, ¿te acuerdas que te dije cuando recién ganaste, verdad? Sí. Te dije, ¿sabes qué, Arnaldo? ¿Por qué no tener acuerdo con los otros intendentes del área metropolitana, sobre todo, que son todos colorados, y ver que lo que vas a gastar en asfalto, digamos, tratar de que sea como vías alternativas y unir ya con Fernando, con San Lorenzo, con Lambaré, por ejemplo, yo que vivo en San Lorenzo, digamos, ¿verdad? Ahora la verdad que en serio lo de los semáforos, tengo que decirte que al principio, dije, qué inteligente, o sea, inteligente no tiene nada, y ahora es impresionante cómo corre, claro, ¿verdad? Marica López. Cuando eso funcionaba en forma autónoma, independiente, hoy sí está a través de la fibra óptica enlazado y tenemos un edificio que lo hemos construido para el efecto donde funciona el sistema de control semafórico y de ahí se determina la onda verde, se regula la frecuencia, de ahí a través de las cámaras se puede ver, garantizar de alguna manera la seguridad vial. De hecho son inteligentes, tiene contador de vehículos, sensor de velocidad, sonido para invidentes, tiene el semáforo para peatones y están trabajando en red permanentemente. Pero, alta tecnología. Pero yo te pregunto, aparte de esto que hiciste, de los semáforos, digamos, que sin lugar a dudas agiliza una vía que es Marica López, ¿verdad? Varias. Sí, ya se ve, está en Marica López, está en España, está en... ¿Dónde? ¿Cuál era? Fernando, o sea, ya la principal avenida de ingreso a la ciudad. Bueno, pero, 78 cruces. Pero aparte de eso que me parece sensacional, ¿por qué hasta ahora no están conectadas las vías alternativas, por ejemplo? No, y estamos, muchas de esas sí, imagínate, hicimos 1.500 cuadras con esa lógica de generar las vías alternativas. Lo que pasa entonces vía alternativa a la principal arteria de tránsito. Bueno, pero entonces tenés que... Lo que falta es seguramente comunicar más y nosotros estamos... Comunicar más y señalizar. Te comento, estamos trabajando en una aplicación donde vos desde tu celular o desde tu PC vas a poder saber, de hecho que ya se sabe, vos entrar a la página web de la municipalidad ya puedes saber cuáles calles están congestionadas. ¿Cómo es rojo, amarillo y verde. ¿Pero dónde entro? Y en la página web de la municipalidad. ¿Qué tengo que poner? ¿Municipalidad de Asunción? En la parte de semáforo, exactamente. Y ahora estamos trabajando en una aplicación donde nos va, en el caso que esté congestionada la avenida, nos va a indicar las vías alternativas. Para entonces uno transitar en forma más fluida. Bueno, ¿y por qué querés continuar? Para continuar con las obras, obviamente. Bueno, sí, hicimos
nosotros encontramos 5% de desagüe pluvial, por eso tenemos los tortuosos raudales todavía. Sí. ¿Qué hicimos? Hicimos 5 veces más de lo que existía, de lo que se construyó en 473 años. Entonces, pero eso es apenas el 30%, falta 70%. Por el 70% que falta, por las calles asfaltadas que estamos haciendo y que queremos hacer más, por los pasos de nivel, por hacer las costaneras, por trabajar por la gente en soluciones definitivas, porque nosotros estamos trabajando en soluciones definitivas con el gobierno en el tema de vivienda, con acceso a salud, a educación, a los servicios básicos y a un empleo digno. El proyecto que lo estamos haciendo en el proyecto Capitán Bozano, allá hacia el barrio Sajonia, en el RC4, y también estamos trabajando en 20 mesas en ambos bañados norte y sur, buscando con los mismos vecinos, los afectados hoy por las inundaciones, soluciones a su problema, pero soluciones definitivas. Claro. Hablando de soluciones definitivas. Y todo eso está proyectado. Nosotros tuvimos la capacidad de trabajar con 2 gobiernos, los 2 gobiernos anteriores. Es cierto, vos estuviste con Lu y con Federico y ahora con Carter. Trabajé y perfectamente coordinamos las tareas por asunción con el presidente Lugo, con el presidente Franco, y ni hablar con el amigo y compañero Horacio Cartes, que es el presidente de la República, que desde el vamos de mi candidatura la anterior vez estuvo ya conociendo las necesidades que tiene la capital de la ciudad, y hoy nos está dando mucho impulso. Estamos trabajando en el mercado municipal número 4 juntos, estamos trabajando por la segunda etapa de la Costanera Norte, se está proyectando la Costanera Sur, está el viaducto sobre aviadores y Madame Lynch también. Está el Metrobús que se licita. ¿Cuándo van a hacer? Por ahora hay crítica otra. ¿Van a hacer ese viaducto o no? Claro que se va a hacer. Eso es importante. Escúchame, se me va el tiempo y obviamente no puedo dejar de preguntarte la unidad del partido, o sea, porque hay 2 candidatos más, Cintia Tarragó y Tuma, ¿verdad? ¿Hay posibilidad de que el partido termine dividido como pasó en la época de Filisola entre Villamayor y Morales, ¿te acordás? Sí. Y que finalmente terminó ganando Carlos. O sea, ¿ustedes tienen conciencia que deben unirse para ganar Asunción? Otro escenario. Un escenario diferente. Nosotros los colorados hemos aprendido de nuestros errores. Sí. ¿Han aprendido? Claro, de la confrontación que pasó. Nos fuimos a la llanura. Sí. El 2008, obviamente, marcó un antes y un después dentro del Partido Colorado y aprendimos de nuestros errores. Por eso volvimos al poder. Ganando primero las municipales, consolidando el partido, renovando el Tribunal de Conducta, el Tribunal Electoral. Y obviamente se van a ir dando, ¿verdad? Algunos usan estrategias inapropiadas, pero la gente finalmente va a elegir, y la gente dentro del Partido Colorado y la gente en general, la ciudadanía ya no quiere confrontaciones, quiere unidad, quiere consenso y que se trabaje por la ciudad, por las soluciones a nuestros problemas. Mario Intendente, candidato a intendente, o sea, de los 6, ¿vos crees que Mario es el que más puede competirte? ¿Ves entre esos 6 candidatos, a ver, cuál más fuerte como para competirle al partido? Y habría que ver, inició recién toda la campaña electoral, ¿verdad? De repente lo que pinta no es y viceversa, ¿verdad? Habría que ver, pero sí te podemos decir que nuestra candidatura plantea continuar con las obras iniciadas y lo hicimos sin mucho ruido, con un perfil bajo, con un trabajo que no se ve, como son los desagües pluviales, que son enormes túneles enterrados prácticamente porque el asfaltado está por encima. En España, los días de lluvia, ya de Santa Rosa hasta Cuichilla no tenés problemas. Lo mismo en San Martín y Mariscal López, la calle Andrade, Boyani, sí, como si falta todavía casi el 70%, Pozo el Favorito. Y bueno, y nosotros ya conocemos el trabajo, ya demostramos el oficio de político, de buenos administradores. Imagínate, ni un solo caso de corrupción se le ha denunciado al intendente. Y eso no es una cosa menor, ¿verdad? Y además de eso, las obras que hicimos, ni si sumamos todas las administraciones anteriores, equiparan a todas las obras que nosotros realizamos. Y vamos a estar acá varias horas, y lastimosamente en televisión no se puede siempre, ¿verdad? Pero estamos disponibles para venir a mostrar todo lo que hicimos. ¿Qué te diferencia, por ejemplo, de Mario como candidato o Mario Intendente? Vamos a suponer Arnaldo Intendente, que ya sabemos, y
hipotéticamente, Mari Intendente, ¿qué vos crees que te diferencia? Aborrezco las comparaciones, Mina, en este sentido. Yo le aliento a todos que se sumen, así también se nutre más el programa de gobierno. Lo que sí puedo asegurar es hablar que nosotros tenemos un equipo bien formado de técnicos profesionales. Iniciamos el contacto por vías institucionales con los vecinos a través de las comisiones vecinales, creamos clubes de amigos en diferentes sectores, en Aviadores, en Quinta Avenida, en Boyani, y así alentamos la participación ciudadana, facilitamos la inversión para el sector privado como nunca se está invirtiendo en Asunción. No baja un promedio de 500.000 metros cuadrados de planos aprobados para construcción por parte del sector privado, y anteriormente no superaba los 130.000 metros cuadrados de planos aprobados. Eso demuestra que la gente confía en la ciudad y en sus autoridades, y nosotros facilitamos, simplificamos los procesos, en fin, una serie de cosas. En 2 meses más vamos a tener el inicio ya del tan mentado y anhelado e-government, el gobierno electrónico, de donde uno de su computadora, de su celular, va a poder hacer consulta, iniciar trámites dentro de la municipalidad, hacer un seguimiento de los trámites, hacer el pago electrónico. Nosotros vamos a poder tener la firma electrónica, y todo eso se va a ir dando en estos próximos meses. O sea que por eso y por muchas razones más, nuestro trabajo todavía no terminó dentro de la municipalidad, y estamos demostrando que pese a las limitaciones, pese a lo que ofrece la municipalidad como institución misma, prácticamente inviable, demostramos con un equilibrio entre la política, la parte administrativa y la parte técnica, demostramos eficiencia, diríamos yo, al frente de la municipalidad. ¿Que faltan hacer cosas? Faltan muchísimas cosas, y esa es una de las razones por la cual nosotros decidimos continuar. Bueno, vamos a hacer un debate entre los 3 colorados, ¿está? Porque siempre y cuando sea dentro del marco del respeto y claro, debatamos sobre proyectos. Proyectos y gestión. Bueno, vamos a hacer el debate porque así también hicimos con Mario, le invitamos con su esposa cuando lanzó su candidatura, pero queremos hacer, como lo hicimos con los 6 candidatos de la oposición, con los 3 colorados, ¿está? ¿Lo hacemos? ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, se me reba el tiempo. Muchísimas gracias, Silvana, yo sé que vos... Pero ahora dice que le gusta. Ahora al revés, preguntó, ¿cuándo me invitas al próximo programa? Ahora que me dijo eso sí, la ya le quiere quitar y quería hacer el papel de Jenny en el programa. No, mentira, Jenny. Vamos a hacer lo siguiente, vos te vas parodiando, ¿verdad? Y ella viene acá a Mina. ¿Y yo dónde voy? No, contigo. Ah, no, muy contigo, bien. No, contigo. Aparte de la negociación. Jamás te cambiaremos, Jenny. Jamás te cambiaremos. Vale. Sumaremos, ¿verdad? Sí, hay que sumar. Bueno, muchísimas gracias en serio por venir. Les deseo lo mejor. Y bueno, en cualquier momento hacemos podemos hacer como hicimos... Cantando por un voto. ¿Te acuerdas que hicimos? Sí. Mario, le ves por ejemplo, a Fanel cantando, le ves a Tuma. Hicimos algo parecido. Hicimos con Dani Durán, sí, ¿te acuerdas? Algo por el estilo hicimos. Vamos a hacer, Sí. Vamos a hacer. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, Mina. Bueno, ahora sí, atenti, encontrás, ya sabés que todo... Yo hice todo, no era esto, ¿verdad? Qué pelada, era, ¿verdad? Bueno, no importa, encontrás todo en el día de mamá y papá en Pharmacenter, ¿viste? Ahí enganché, ¿verdad? Bueno, ya sabés que en Pharmacenter están los regalos que ellos elijan, Sortean 20 gift cards, que son estas tarjetas de regalo, cargadas con 2 millones de guaraníes cada tarjeta. ¿Sabes lo que regalar a tu mamá o a tu papá? 2 millones de guaraníes para que se vaya a reventar la tarjeta de regalos en Pharmacenter. Si sos cliente fiel, ya sabés que por cada 50.000 guaraníes de compra obtenés un cupón electrónico, y si elegís productos auspiciantes, tenés doble chance de ganar. Entérate más ingresando a www.pharmacenter.com.pi. Pharmacenter, ya sabés, nos cuida. Bueno, y llegó al Paraguay impresionante Samsung, ¿verdad? Cada vez que uno dice, bueno, esto es lo más, aparece otro, el S6, Galaxy S6 y S6 Edge. Inspirado, ya sabes, por la técnica artesanal del soplado de cristal y la orfebrería, el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge representan una fusión única de metal y vidrio. El resultado es un smartphone con diseño único, curvas elegantes y superficie de cristal. Además, tanto la cámara delantera como la trasera cuenta
con una mayor resolución. Y la carga es mucho más rápida que los modelos anteriores. Adquirí tu S6 y S6 Edge en tu operadora de elección o locales de venta autorizados por Samsung Paraguay. Samsung, ya sabes, Galaxy S6, Next is now. Bueno, ahora sí, pausa y enseguida estamos con Sebastián, el hijo de Pablo Escobar. ¿Te acuerdas del patrón de la muerte? ¿Así era? El patrón. El patrón del mal, ¿era? Sí. Esa novela causó súper sensación. Bueno, pero va a estar acá, presenta su libro en Paraguay y nos va a contar un montón de partes de la historia, inclusive mal contada, que tenemos sobre Pablo Escobar. En un instante, quédense ahí que volvemos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. El dinero que quieras al plazo que quieras, ahora sin intereses. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones y en 12 cuotas sin intereses en nuestros cajeros automáticos. Llama ya al 419-6000 y solicita tu tarjeta de crédito. Banco Continental, responde. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Comenzamos con cerca de 2.000 alumnos de la secundaria. Y bueno, y venimos a visitarlos y también a comer con ellos compartir con ellos un plato de comida y de paso controlar a la empresa que fue adjudicada por la Gobernación Central. Y bueno, para nuestra alegría, una gran felicidad por parte del alumnado y ni qué decir de los padres. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Jasmine. Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa,
creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mi mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Compartamos un momento de oración. Escuchando a Dios, que se nos da como alimento con su palabra. La Santa Misa Matutina, todos los días, 6:15 de la mañana, por Red Guaraní. Hola, buen día, ¿cómo están? Arrancamos un programa más de 100% acá en Red Guaraní. Salidas sedentarias fuera ya. Y vamos a comenzar a quemar calorías. División de los 6 abdominales realmente impresionante. ¿Cómo que ¡esto! ¡Bueno! Vamos, de arriba. También la espalda bien recta, que es fundamental. De lunes a viernes, 8 de la mañana. Solo en Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Bueno, atenti que el crédito para la vivienda, ¿quién no quiere una casa, verdad? Si sos socio de la cooperativa universitaria, de verdad, no te pierdas hacer las averiguaciones como mínimo, porque tenés la oportunidad de lograr el sueño de la casa propia. ¿Por qué? Porque ahora te dan con una tasa de 7.5 y 9.5% de interés, o sea, bajísimo. Y ya sabes que aparte de ser la más baja del sistema, es a 20 años de plazo, entonces te sale una cuota accesible. Para más informes, comunicate al 61 70 000 o al 0800 11 4100. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Así que aprovechen, socios de cooperativa universitaria. Bueno, si te quedaste sin energía, Recuperal es la solución. Cuando sientas que la energía y la fuerza te abandonan, toma Recuperal Energizate. Recuperal para recuperarse del agotamiento físico y mental, mucha más energía. En su presentación por 30 cápsulas blandas, Recuperal calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Venta libre en farmacias. Cualquier duda, consulte a su médico. Bueno, Jenny, tenemos saludo al invitado y tenemos una especie de biografía de él, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ya lo conocemos porque estuvo en programas anteriores con nosotros. Sebastián, que vuelve a Paraguay. Paraguay, ¿te diste cuenta que tiene una especie de atracción? No fatal, atracción. No fatal. Sebastián Escobar, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti, bueno, un placer estar acá contigo y hemos venido a presentar mi libro y a hacer una conferencia acerca de todos los temas de la vida y de mi padre. Sensacional, acá está el libro que va a presentar, ahí está, chin, el libro que va a presentar Sebastián Escobar, ahí está, pim. Lo voy a presentar el jueves 7 de mayo en la librería Lector, a las 19 horas, ahí estaré. Jueves 7 de mayo. En la librería Lector. ¿Cuál librería Lector es, Jenny? Austria. San Martín y Austria, en San Martín, ahí estará para que puedan hacerle también todas las consultas, comprar el libro, que Jenny me dio medio tarde, ahora pero lo leí en parte, y realmente lo importante es que este libro está escrito por nada más y nada menos que el hijo de Pablo Escobar. ¿Quién mejor que él y su familia conocen a Pablo Escobar y todo lo que significó su vida? Hablando de su vida, Jenny. Sí, tenemos un pequeño resumen de lo que es la vida de Sebastián Marroquín hoy y, por supuesto, lo que fue la vida de su padre, Pablo Escobar.
Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el capo del cártel de Medellín, el narcotraficante más buscado del mundo, el hombre que puso en jaque al gobierno colombiano. Empezó robando lápidas y llegó a convertirse en uno de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. Escobar no fue un narco anónimo. Mientras crecía en el bajo mundo, construyó canchas de fútbol y un barrio entero para los que vivían en un basurero de Medellín, barrio que hoy persiste y cuyos habitantes siguen viéndolo como un héroe. Ese fue su trampolín a la política. Llegó a ser parlamentario y soñaba con la presidencia de la República, pero todo lo hizo rodeado de un ejército de sicarios. Cuando se sometió a la justicia, hizo construir una cárcel donde permaneció un poco más de un año, rodeado de grandes lujos, sin que eso le impidiera seguir al frente de su máquina criminal. Ningún otro se ha atrevido a desafiar al Estado y a la sociedad colombiana con tanta virulencia como lo hizo Pablo Escobar. Su figura se ha convertido en una especie de mito popular que paradójicamente genera repudio y admiración. Su nombre ha dado para escribir decenas de libros y documentales y hasta una popular serie de televisión que arrasó en toda Latinoamérica. Su familia. Sebastián Marroquín es el único hijo varón del temido y poderoso narcotraficante Pablo Escobar. Tras la muerte del capo en 1993, tuvieron que abandonar Colombia junto a su familia y buscar refugio en otro país para que los enemigos de su padre no los asesinaran. Es así que se instalaron en Argentina en 1994. Sebastián terminó sus estudios allí, se recibió de arquitecto y diseñador industrial. Se casó con su novia de toda la vida, con quien tienen un hijo de 2 años llamado Juan Emilio. Sebastián logró vencer las adversidades y el estigma de ser el hijo del narcotraficante más conocido y perseguido del planeta. Hoy se dedica a dar conferencias, contando su historia, hablando de todas las atrocidades que genera el narcotráfico como estilo de vida. Concretó el diálogo, la reconciliación y el perdón con hijos de las víctimas de la violencia narcoterrorista ejercida por su padre en los años 80 y 90. En 2010 protagonizó el documental Pecados de mi padre, documental que ha ganado 7 premios internacionales y que fue proyectado por la Organización de Naciones Unidas en la celebración del Día Internacional de la Paz. También ha brindado charlas para importantes empresas en distintos países y además es convocado constantemente por gobiernos y organismos gubernamentales con el mismo fin. A principio de año fue invitado por la Comisión de Justicia del Senado mexicano a dar una conferencia a legisladores de ese país. Recientemente participó de un acto en Guadalajara donde habló de su historia ante más de 3.000 personas. Presentó hace unos meses el libro Pablo Escobar, mi padre, libro que hoy es uno de los más vendidos en todo el continente. Es impresionante cómo te parece a tu papá en esa foto, sobre todo donde vos eras más chiquito, digamos, obviamente. Y tu papá sin bigotes, ¿verdad? Que salió ahora. Así es. Pero es increíblemente. Vos sabés que yo anteriormente no me había dado cuenta de que eras muy parecido a tu padre, ¿verdad? Pues en broma te decía que menos mal que no me parezco a uno de sus empleados. Sí, por lo visto, tu madre por lo menos era fiel, porque tu padre nada. Bueno, era más inquieto. Era más inquieto, para decir así, más inquieto. Bueno, Sebastián, te pregunté, obviamente no voy a volver a preguntarle todo sobre su vida porque ya lo habíamos hecho en anteriores programas. Si ustedes quieren ver la anterior entrevista que le habíamos hecho, pueden verlo en YouTube, Jenny, ¿verdad? Exactamente, está en Mina en Domingo, los archivos de Mina en Domingo, aquí está la entrevista entera. Dura 2 horas. Sensacional, con Sebastián, así que para ver la primera parte de Sebastián. Cuando vos escuchás estos informes, que en este caso lo hizo Jenny, pero obviamente tenemos que decir con todas las palabras, el narcotraficante más importante del mundo, que puso en vilo a todo un país, que acabó con la vida de centenares o miles de personas, es responsable, digamos que él personalmente no lo hizo todo, digamos, pero en parte sí y en otra lo mandó a hacer. ¿Qué sentís? Porque finalmente estamos hablando de tu padre, Sebastián, ¿verdad? O sea, ¿qué sentimiento, digamos, cuando hablamos del malvado de Pablo Escobar? A pesar que decimos que también que hay gente que lo admira a pesar de todo, porque habrá tenido su lado bueno con alguna gente, obviamente. Pero digo, ¿qué sentís cuando sos el hijo y nosotros tenemos que presentar un informe
digamos, con esta realidad de lo que fue Pablo Escobar? Bueno, yo también pues me he dedicado a redescubrir la vida de mi padre y a reconocer al mundo sus actos. Así que entiendo que eso es parte del deber de ustedes de informar una realidad que es inocultable. Yo también pues me he dedicado desde mi punto de vista a hacer exactamente lo mismo, pero con una óptica que apunta a ser mucho más respetuoso de la verdad, de las cosas que sucedieron y no de las hipótesis ni las teorías, sino de ir al fondo de la cuestión. Y es lo que he hecho pues en mi documental Pecados de mi padre y ahora con este libro. Eso te iba a decir, ese documental Pecados de mi padre, también lo pueden ver en dónde, a ver, se puede alquilar en iTunes o en Amazon o se puede conseguir así. Bueno, y este Pecados de mi padre lo hiciste con otra persona, ¿verdad? Sí, es un director argentino, Nicolás Entel. Sí. Él y su hermano produjeron el documental. ¿Y este es el primer libro que escribís, Sebastián? Es el primer libro que se escribe y que escribo yo, obviamente, sobre la historia de mi padre y sobre mi historia personal. La idea era, en primer lugar, pues darle a las víctimas el derecho que tienen a acceder a la verdad real. Creo que pues, ese es uno de los principios de la reparación, que aquella persona que haya sufrido algún acto violento por órdenes de mi padre, pues sepa en qué contexto ocurrió, y no es para justificar las acciones de mi padre, sino que es al contrario. Te diría que un recuento completamente descarnado de la realidad tan cruda, tan triste que vivimos los colombianos con una violencia sin par en la historia de Colombia, ¿no? Ahora, ¿y cómo? Porque vos eras, digamos, cuando tu padre murió, ¿cuántos años tenías? 16. 16, ¿verdad? Y algunos relatos del libro era cuando eras más pequeño. ¿Acudiste, por ejemplo, qué sé yo, a investigación o a tu propia madre que está con vida y ella sí, obviamente recuerda todo porque ya era mayor, digamos? A ver, ¿cómo hiciste para hacer esta recopilación lo más real? Porque obviamente lo escribiste vos, su hijo, le tenés a tu madre, a sus amigos, o sea, ¿cómo lograste hacer esta recopilación? Bueno, lo primero, te diría que el último año de vida de mi padre yo lo compartí con él. Sí. Estuvo escondido todo el tiempo, así que fue un momento en el que pudimos compartir tantas cosas, tantas historias, que prácticamente el primer testimonio que aparece sobre el libro es el de mi propio padre. Digamos que yo en esa época pues ya él no tenía mayores tapujos a la hora de reconocer lo que había hecho y lo que no. Veíamos todos los días los noticieros juntos y me decía esto sí lo hice, esto no lo hice. Y no había nada más que hacer que conversar porque estábamos completamente en la clandestinidad, escondidos, y no había otra actividad en que distraerse sino conversando. Y él era un muy buen conversador. Me contó la mayoría de las historias que están contadas en el libro. O sea, la mayoría de las historias que están contadas en los libros te lo contó tu propio padre. De primera mano, es una confesión de primera mano, y además pues yo no me quedé solamente con esta versión de la historia, sino que hice una investigación profunda. Sí. Me dediqué durante un año a hacer un recorrido por todos los lugares donde había estado mi padre en Colombia, y a escribir y a recordar y a entrevistar a mucha gente que estuvo con él. No solamente mi madre, que también fue de gran ayuda, sino también ex socios de él, amigos, compinches, etcétera, personas que habían estado involucradas con él en alguna actividad, porque yo creía que mi compromiso era con la historia. Ya estaba un poco cansado también de que se escriban tantas mentiras, de que Eso me habías dicho, porque cuando vos viniste acá, esa vez al programa, exclusivamente al programa, estaba dando la serie esta muy famosa, ¿verdad? El Patrón del Mal, era que se llamaba. Así es. Y vos me decías, bueno, pero hay muchas cosas ahí que no son reales. O sea, es más, los que escribieron esta novela, digamos, esta historia, esta serie, ni siquiera consultaron con la familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para poder recabar justamente la información. O sea, a diferencia de Pecados de mi padre y a diferencia de este libro, digamos, está... Es la verdad. Es la diferencia entre la verdad y una versión. ¿Hasta qué punto es la verdad? ¿A qué me refiero? Yo sé porque vos lo contaste en programas anteriores, o sea, vos reconoces lo que es tu padre, o sea, porque vas a decir, bueno, porque el hijo va a decir, mi padre jamás ha matado una mosca, mi padre era bello, amo a mi padre, o sea, no es así, digamos. O sea, gracias a Dios no es así, y además quien lo lea se va a dar cuenta, quien lea este libro y quien vea mi documental, si le quedan ganas de ser Pablo Escobar, entonces yo hice muy mal mi trabajo. Y en segundo lugar, pues mi padre queda peor parado como persona de cómo estaba antes.
Y esto no es una cuestión de hacerlo quedar peor para quedar bien con la gente, sino porque yo tengo que aprender a convivir con esa realidad de que mi padre era mi padre, primero que nada, que tengo un amor por él incondicional y que no es negociable en ningún sentido. Pero ese amor no me ha impedido ver a mí los errores que él cometió, el daño que causó, y tampoco me ha impedido a mí corregir el rumbo para no caer en la tentación de seguir sus pasos. Para todo hijo, pues, digamos, es más natural, entre comillas, continuar con ese legado de violencia. Para mí fue todo un reto, porque fue renunciar a esa violencia, renunciar a ese legado del terror y del narcotráfico y del poder y demás. Era renunciar no solamente a la maldad, era renunciar a otras... Privilegios también. Privilegios que yo no los veía como tal porque yo sí viví la historia desde adentro. Claro. Entonces para mí... ¿Hasta qué punto esos privilegios le no hicieron eran tal. felices? O eran tales, porque vos me contabas en la historia anterior, digamos, cuando hablábamos de la vida de ustedes, que por ejemplo tenían una pieza llena de dinero, ¿verdad? Y sin embargo tuvieron que usarla en un momento para quemar y para generar fuego y calor, porque estaban escondidos y no podían salir de un lugar donde hacía frío, por ejemplo. Nos estábamos muriendo de hambre. Mientras más ricos éramos, más pobres vivíamos. Menos ricos nos sentíamos porque la libertad cada vez estaba más limitada. Claro. Y mucho dinero con poca libertad no sirve absolutamente para nada. Claro, por eso es interesante de verdad el libro de Pablo Escobar, Mi Padre, escrito por Sebastián, porque también en la historia que él me contaba de su familia, justamente lo hace con mucha crudeza, ¿no? O sea, no es que trata de ocultar lo que fue y lo que significó su padre, sino que aprender de la historia justamente para no repetirla, digamos, tanta violencia que lastimosamente hoy también se vive en México, en nuestro país también, en diferente proporción, pero vivimos también lo que es el crimen organizado y la violencia. Así que de verdad, en todos los sentidos, desde el morbo, te digo, ¿verdad? Que uno quiere saber, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué le dije? ¿Cómo? ¿Y quién le mató? ¿Y quién era su amante? Y todo, hasta, ¿y cuánta gente mató? ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo los mató? Hasta aprender de decir, éramos infelices teniendo la fortuna probablemente más grande en ese momento, casi del mundo, te diré, pero eran más pobres que el último pobre Pues yo te diría que lo importante de este libro, en realidad, más que la historia, son las lecciones de vida que nos han quedado y que yo en lo personal pues trato de hacerlas públicas, que quiero hacerlas llegar a los jóvenes para que se hagan muy conscientes de las implicaciones que tiene querer convertirse en Pablo Escobar. Esto no es una declaración de odio contra mi padre ni una renuncia al parentesco, al contrario. Lo quise mucho y lo quiero, y en vida estuve dispuesto a dar la vida por él. Pero hoy que el tiempo me da la posibilidad de reflexionar, de contar esta historia, entiendo que es además mi responsabilidad de llevarle a la gente la verdadera historia para que no la repita, para que se inspire, pero se inspire para el bien y no para continuar con ese legado de violencia que destruyó todo un país, una generación, y nos dejó una cultura de violencia sin precedentes. Luego de la pausa, según los cálculos tuyos de la investigación, ¿en cuántas muertes estuvo involucrado tu padre, directa o indirectamente? ¿O mandado a hacer o él mismo lo hizo, digamos? Y si él lo hizo también o solamente mandó a hacer. ¿En cuánta gente murió producto de esa violencia, verdad? ¿Y a cuánto más o menos ascendía la fortuna de Pablo Escobar y dónde está eso? Luego de la pausa, ¿sí? Bueno, en Reca vas a encontrar todo para tu empresa, merchandising, regalos empresariales, uniformes, en Padre Cardoso 704, esquina Teniente Ruiz, teléfono de Reca, anótalo, 021-226-712, www.reca.com.pi. Bueno, ya sabes que Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Encima te deja un aroma delicioso y espanta los mosquitos y las moscas, cuidando a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilos para los tips de limpieza. Pausa y enseguida volvemos con esta última parte con Sebastián, hijo de Juan Pablo Escobar.
Profe, para mí que tenemos que salir con un 4-3-3. Me gusta, Gerard. Profe, primera. Hay que jugar de primera. Ramoncito, no hay que descuidar el carril izquierdo. Si querés demostrar todo lo que sabes de fútbol, ahora tenés la oportunidad. Vos y 5 amigos pueden acompañar a la Albirroja a Chile 2015. Entérate cómo participar del taponazo albirrojo en albirroja.tigosports.com.py. En Tigo Sports apoyamos el deporte paraguayo. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
El dinero que quieras al plazo que quieras, ahora sin intereses. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones y en 12 cuotas sin intereses en nuestros cajeros automáticos. Llama ya al 419-6000 y solicita tu tarjeta de crédito. Banco Continental, responde. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención, barrio residencial Punta del Este. Es un paradisiaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaguí de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar realmente atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para residencias y casas quintas. Elegí hoy tu lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal a Lote, *Lote. O llamando al 061 500 395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, lo mejor para tus fiestas y recepciones, ya sabes, Confitería El Molino, toda una tradición. Queda en España, casi Brasil. Teléfonos, ahí están en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31 o en la web www.confiterialmolino.com.pi. ¿Tenés idea, Sebastián, cuánta gente murió producto de una orden de tu padre o de los atentados que hizo, digamos, el narcotráfico en Colombia bajo el mando de tu padre? Pues yo te diría que no hay un registro oficial de víctimas ni de personas que hayan caído bajo las órdenes de mi padre. Yo creo que se ha especulado mucho, se ha dicho, se ha hablado de 10.000, de 20.000, depende a quién le preguntes. Yo creo que las víctimas no las he contado tampoco, es una tarea muy difícil porque hay grandes vacíos que no se sabe qué pasó o a veces quién dio la orden, pero podría hablar de que no menos de 1.000 personas deben de haber caído y una cantidad similar y debe haber caído también en su búsqueda. Claro. Las víctimas que cayeron en manos de los enemigos, incluido el propio Estado colombiano, que cayeron, pues a la larga se terminaron pareciendo mucho a mi padre para utilizar sus métodos y combatirlo. Así es. Bueno, y sobre todo contás en esa, no sé si en el libro también, esa que es parte de tu historia, digamos, posterior, ese intento de reconciliación, digamos, o de pacificación que hiciste con los hijos de unas de las víctimas de tu padre, ¿verdad? Que es un político muy conocido. ¿verdad? Sí, de hecho, con Rodrigo Lara Bonilla, los hijos de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia asesinado en el año 84. Que él sí lo mandó a asesinar tu padre. Exactamente, así lo reconozco. Y el candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en el año 89. Exacto. Y que era el seguro ganador, digamos. Y con los hijos. Con sus hijos me he reunido, exactamente. ¿Y esto está también en el libro? Detallado, por supuesto, el libro te permite manejar un nivel de detalles que el documental no, por obvias razones de tiempo, exactamente. Y al libro le dedicamos pues, a resolver muchas preguntas, una de las que me habías hecho del dinero. Sí. Hay un capítulo que se llama justamente como tu pregunta, ¿dónde está el dinero? Sí. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Quién se lo quedó? Hacemos un relato pormenorizado, digamos, un inventario de todo lo que había y lo que ya no hay. Ah, o sea, más o menos se hizo un inventario. Absolutamente total, porque... Más o menos, así, si bien el inventario no tenemos tiempo, pero digo, ustedes, la familia, digamos, ¿verdad? Porque ustedes son tu madre, que sigue viva, obviamente, ¿verdad? Así es. Vos, una hermana. Así es. Una hermana. Una hermana. ¿A vos?
Una hermana, somos dos, ¿no? Ah, son dos. Somos dos. Pensé que había un tercero, no. Son dos hijos, una hija y un hijo, y la esposa, ¿verdad? Correcto. Sí. ¿Ustedes se quedaron con cuánta plata? Nosotros nos quedamos con dinero, es lo que yo cuento en el libro. Sí. Pero después del muerto de mi padre aparecieron los carteles de la droga enemigos de él, que habían sido sus compinches en el pasado, a cobrar el famoso botín de guerra. A nosotros nos quedó dinero y propiedades y obras de arte que la policía no había ubicado, pero que estos enemigos de mi padre sí sabían de su existencia porque pues habían sido sus compinches y después se convirtieron en sus enemigos. Y ellos dijeron claramente, pues si escondes una moneda te matamos. Y cuento reuniones que yo estaba amenazado de muerte para no revelar. Y me he atrevido a hacerlo porque, bueno, esta historia hay que contarla con todas las luces que haya que encender. O sea que los ex socios de tu padre se quedaron también, o sea, se quedó el Estado, porque sabemos que el Estado colombiano, digamos, le expropió muchas de las... Exacto, pero no reparó a ninguna víctima, se lo quedó para repartírselo entre sus políticos y no para reparar a las víctimas como debería haber sido. Lo triste es eso, que ahora las víctimas de mi padre son víctimas del Estado colombiano porque pues el dinero que nos quitaron para ellos nunca se los dieron. ¿Y cuánta plata, si yo te tengo que preguntar, cuánta plata tiene hoy el patrimonio de la familia de Pablo Escobar? Familia, estas 3 personas que son su familia. Sí, no, sí. Mira, nosotros un número exacto no puedo darte, sí puedo decirte el dinero que tuvimos. Puedo decirte que yo vivo de mi actividad de arquitecto, de diseñador industrial y de conferencista, y ahora pues con este tema del libro. Pero no le quedó gran fortuna. Es que sí nos quedó, pero nos la quitaron. Ajá. Y eso es lo que nunca habíamos podido revelar por las amenazas de muerte que pesaban sobre nosotros. Y ahí decís en el libro quiénes son los que se quedaron. ¿Quiénes, cómo, cuándo, dónde y en qué momento? Todo está acá. Absolutamente. Bueno, no me guardo nada. Se me va el tiempo. Último, así, rapidito. ¿Vos tenés visa para Estados Unidos? No me la dan. No te la dan. No califico, no soy narco, entonces no califico. ¿Cómo es eso? Es que no se la dan a los hijos de los narcos, a los narcos sí. Claro, pues tu papá tenía visa. Ah, y a los hijos no. O sea, si sos narco probablemente te lo den. Más fácil de pronto. Bueno, esto, porque yo hablé de que presentás el libro el jueves en el Lector, ahí en San Martín, casi Bélgica, ¿verdad? Sí. El libro que está en venta ya o va a estar en venta a partir de ese día, ¿no sabes? Ya está en venta. Sí, ya está, porque obviamente compramos nosotros, así que está en venta. Bueno, pero después hay una charla, me decís. Vengo a dictar una conferencia el viernes 8 a las 20 horas en el centro. Viernes 8 a las 8, o sea, a las 20 horas. A las 20 horas en el Centro Paraguayo Japonés. Sí. Es una conferencia que ha tenido mucho éxito y que he venido dando acerca de las historias que no deberíamos saber, del aprendizaje mío de vida, de haber vivido justamente al lado de una persona como mi padre y de todas estas lecciones que nos han quedado para inspirar a los jóvenes, a las familias. Me puede preguntar lo que quiera, voy a estar más que bien predispuesto porque la idea es justamente que aprendamos juntos. Que la gente va. Yo voy a contar unas historias al principio y al final, por supuesto, que me voy a quedar hasta que nos echen. Buenísimo. Bueno, así es que ya sé. Jueves y viernes con Sebastián, el hijo de Pablo Escobar. Pueden preguntar todo lo que quieran en el Paraguayo Japonés. Esto es el viernes y el jueves en el Lector. Muchísimas gracias por visitarnos nuevamente, Sebastián. Contrario, siempre un placer estar aquí. Te esperamos en una próxima oportunidad. Así sea. De la historia siempre se aprende. Bueno, ahora sí, les digo hasta el próximo lunes. Y ya saben, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 por Radio 1000. Buen inicio de semana para todos. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Banco Continental, responde. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad Fapasa.
líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. Medital, pronta salud.